Bé, bona tarda. Moltes gràcies a tots els que heu vingut. Benvinguts a tots. Benvinguts a aquesta sessió formativa periodística sobre accés a la informació, sobre transparència, que hem organitzat des de l'Associació de Periodistes d'Investigació, l'API. Em dic Beatriz Gálvez, soc periodista de dades de Ràdio Televisió Espanyola i bé, també soc responsable de formació de l'associació i també formo part de la branca catalana d'aquesta associació des de fa poquet. Primer de tot, m'agradaria agrair a la Facultat de Comunicació de la Blanquerna, especialment al Màster Universitari en Periodisme Avançat Reporterisme, en Miquel Peralta, l'Helena Yuste i també el grau en Periodisme i Comunicació Corporativa. També per la seva bona disposició des del primer moment i per l'espai. Moltes gràcies. També m'agradaria donar les gràcies a la GAI per voler-se sumar en aquesta tasca divulgativa des del primer moment. Us ho agraïm molt. I abans de donar pas als ponents, breument us vull explicar què és l'Associació de Periodistes d'Investigació. És una associació que va néixer l'any 2019. Som relativament joves, però que anem creixent de mica en mica, a poc a poc. De tal manera que hem aconseguit moltes coses, però podem dir que recentment hem aconseguit que periòdicament estem oferint formacions gratuïtes, especialitzades als nostres socis. I, per una altra banda, també l'any passat vam crear el primer Premi de Periodisme d'Investigació, que us convido a que hi participeu, o si coneixeu algú que es pugui presentar, doncs que s'hi sumi. Hi ha diverses categories i enguany, a més, les hem obert a totes les llengües cooficials de l'Estat. Per tant, us convido a tots. Tenim diverses temàtiques: general, local i dades. I res, sense més paraules, us vull presentar a les persones que tindrem aquesta tarda. Amb nosaltres l'Antonio Rubio, que ell és periodista d'investigació amb una llarga trajectòria. És, a més, el president de l'Associació de Periodistes d'Investigació. Recentment, a més, guardonat amb el Premi Ondas al millor podcast per una sèrie documental sobre els GAL. També tenim l'Antonio Salvador, que ell està connectat, ens farà la seva... Ell participarà de manera online, o sigui, des de Zoom, ell farà la seva presentació d'aquesta manera. Ell és periodista de l'Independiente i de tant capbussar-se en aquest món de les dades, de la informació, en transparència i de més, doncs ell ha esdevingut un expert en transparència en si. Quique Badia també, que ell és, el tenim allà al fons, ell és periodista també i expert en dades, professor també de l'Autònoma de Barcelona, i l'Elisabet Samarra, que ella és presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. L'he de llegir perquè és un nom una mica llarg i complex. Tothom que vulgui participar podeu fer alguna pregunta, intentarem que les guardarem cap al final i podeu intervenir també, sobretot per a les persones que estan seguint aquesta sessió de manera online. He fet una primera introducció en català, però seguirem la intervenció en castellà perquè tothom que ens pugui seguir, com que ens segueixen d'arreu de l'Estat, també tenim lligams a través de l'associació a Portugal i també a Llatinoamèrica que ens puguin seguir. I sense més dilació, Antonio. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Volver a Barcelona siempre es un placer y más ver a mis queridos alumnos del Máster de Reporterismo Avanzado, a Miquel Peralta, su director, y también quisiera, entre otras cuestiones, dar las gracias a la facultad y a su decano, José Luis Micó, por acogernos hoy aquí en esta... No soy objetivo porque soy periodista y soy periodista del máster, pero una de las mejores universidades con las que he estado y espero estar. Dicho esto, voy a hacer una pequeña introducción. De antemano quiero que conste una cuestión. Lo de la dimisión de la directora del CNI no estaba previsto ni lo teníamos montado. Ha ocurrido. La API tiene muchas posibilidades, pero no llegamos todavía a eso.
Queremos saber. Eso es lo que intentamos y por lo que trabajamos de la Asociación de Periodistas de Investigación. Somos jóvenes, pero con ganas de hacer periodismo y con ganas de cambiar las cosas. Nuestro código, tenemos código y además lo utilizamos, dice que nuestro compromiso con los receptores de la información, la sociedad, el interés público y la transparencia impulsa este código ético como guía de actuación para sus socios. Y en el punto 1, que es lo fundamental, dice: recopilará, contrastará, documentará y acreditará que la mejor información sea veraz, relevante y posibilite un mejor conocimiento de la vida pública por parte de los ciudadanos y la rendición de cuenta por los poderes públicos y privados. Hoy hablaremos de la Ley de Secretos Oficiales y hoy hablaremos de la Ley de Transparencia. Yo siempre, y sabéis, mis queridos alumnos, que siempre lo planteo, hay un hashtag que utilizo que es mirando atrás y adelante, porque para entender el hoy tenemos que conocer el ayer y hoy lo vamos a ver. Para saber de qué forma se espía y se llevan a cabo las escuchas telefónicas, tenemos que saber de dónde venimos y sobre todo qué normas o leyes tenemos. No hay ni habrá transparencia en el Estado español mientras permanezca en activo la Ley de Secretos Oficiales, que es del año 1968. Franco aún vivía y vosotros, muchos, no habíais nacido. En 1968, es importante el contexto, ocurrieron muchas cosas. El Mayo francés, el bendito Mayo francés, el nacimiento del rey Felipe VI, que nació en la clínica el 30 de enero Nuestra Señora de Loreto, la Organización Nacional Contrasubversiva, que vio la luz también en Madrid, pero no en la clínica, sino en el Pardo, con don Francisco. La ONC nació con el fin de controlar a los estudiantes y fue adscrita, curiosamente, al Ministerio de Educación. La función principal era la de controlar estudiantes y sobre todo dar apoyo técnico, recordar, apoyo técnico. Al frente de la Organización Nacional Contrasubversiva colocaron a un señor comandante, José Ignacio San Martín. Se dedicaba, entre otras cosas, a hacer barridos electrónicos. Creo que hoy nos va a ir sonando de alguna manera. El señor San Martín, en 1981, tuvo un recorrido periodístico importante. Formó parte del intento del golpe de Estado del 23 de febrero. Fue condenado a 10 años de cárcel. A esa Organización Nacional Contrasubversiva, en el 72, se creó el Servicio Central de Documentación, que dependía directamente de Carrero Blanco y de un señor que luego, a lo largo de la historia, nos irá dejando recuerdos, el general Andrés Casinello, un impulsor, una persona para buscar los términos legales y evitar demandas y querella, que veía con buenos ojos el Batallón Vasco Español y los GAL. De los GAL creo que sabéis algo, del Batallón Vasco Español algo menos. El CSE también se formó, entre otras cuestiones, para prestar asistencia técnica. Vamos cogiendo. En el 1977, con las elecciones generales que gana Adolfo Suárez, con UCD, se crea el CSI, el Centro de Estudio Superior de Información de la Defensa. Y tras el intento del golpe de Estado, el 23F, colocan al frente a un señor llamado Emilio Alonso Manglano. 1982, gana las elecciones el PSOE y Felipe González nombrado presidente. 1983, se montan los GAL. 1984, se crea el Gabinete de Escuchas del CSIC, que ahora veremos que va a tener un recorrido importante y vamos a llegar hasta hoy, 10 de mayo del 2022. En 1995 revelamos en el diario El Mundo una serie de cuestiones como era: el CSIC lleva más de 10 años espiando y grabando a políticos, empresarios y periodistas. O el CSIC grabó y archivó en su cintateca conversaciones del rey y de sus amigos. Todas esas informaciones fue lo que luego sirvió como un elemento de noticia in crimini que hemos estudiado en clase y que hemos tratado y sirvió
para el tema del juicio y demás. Y ahora viene el día de hoy. Hoy, no sé si ha dimitido, la han hecho dimitir o la han sustituido, porque el término no me lo acabo de aclarar. A la señora Esteban Paz, que ha sido la primera directora mujer que ha tenido el CSIC. El primer civil fue Jorge Descallar con el Partido Popular. Pero a lo que iba. Por las revelaciones de las escuchas del CSIC, tuvieron que dimitir 3 personas para que no llegara el tema al presidente del gobierno, Felipe González. Primero dimitió Emilio Alonso Manglano, el director del CSIC. Podríamos establecer una comparativa. Luego dimitió Julián García Vargas, ministro de Defensa, que es de donde dependía el CSIC como tal. Y más tarde, una persona muy conocida en Barcelona, que llegó a ser alcalde de esta ciudad cuando yo estudiaba y vivía aquí, que es el señor Narcís Serra. Es decir, estamos en la primera fase. Ha dimitido, han sustituido, la han cambiado a la señora directora del CSIC. En 2002 llega el Centro Nacional de Inteligencia, que es la continuación del CSIC como tal. Es importante. En el 2004 se crea el Centro Criptológico Nacional, que es el que nos ha descubierto que al presidente del gobierno también lo han escuchado. Lo digo para que vayamos viendo, para luego poder analizar de alguna manera la ley de secretos oficiales y lo más importante y lo que vamos a aprender hoy, que es la ley de transparencia. Yo me había apuntado aquí anoche, fijaros lo que es la vida, hoy, tras las escuchas del Catalán Gate, todavía no ha dimitido nadie, con lo cual tengo que borrarlo y aportar que ya hay una persona que ha dimitido. Hay una cosa que quiero que es importante, y lo sabéis y lo explico en clase con bastante insistencia. Una cosa es la verdad periodística y otra es la verdad judicial. La diferencia fundamental entre el tema de las escuchas del 95 y la de hoy es que en la de 1995 existían pruebas. Teníamos un Excel hecho a mano de Navarro Benavente, el jefe de las escuchas, con lo cual se pudo hacer un peritaje grafológico. Y teníamos cinta de las propias escuchas, con lo cual el elemento judicial estaba resuelto. El problema de hoy es que esos 2 elementos no lo tenemos, con lo cual es muy posible que haya un recorrido periodístico-político, pero podemos tener un problema judicial, porque ningún juez sin prueba puede, lógicamente, instruir un sumario y mucho más llegar al final. Hoy es 10 de mayo, 2022. Seguimos con la ley de secretos oficiales del año 1968. Dijo el PSOE, también lo dijo la ley de transparencia, que lo iba a cambiar. De momento no lo ha cambiado. Esa ley fue la que sirvió para que 3 jueces, Gómez de Liaño, Baltasar Garzón y un juez de instrucción de San Sebastián, pidieran la desclasificación de documentos que no fue admitido ni por el PSOE ni por el gobierno del PP. Ahí hay un par de, si vas más adelante, un par de hechos que me gustaría recordar más adelante, en el que nos encontramos con 2 personajes importantes. Ahí el de atrás y este. Ese. Dijo Narcís Serra que el problema no era, o sea, que el problema era que se hubiera publicado que existía una cintateca y unas escuchas. Y dijo el señor Aznar que él no podía investigar los documentos porque atentaría contra la democracia. Lo dejo como elemento de reflexión para que le deis una vuelta al tema. Sigo en el sentido de que hoy seguimos con la ley de secretos oficiales. Y desde la API nos hemos planteado una cuestión clara y evidente. No solamente debemos investigar, no solamente debemos levantar las alfombras, no solamente debemos poner la luz en esas habitaciones oscuras para que las cucarachas salgan corriendo, sino que entre todos tenemos que reivindicar, pedir, exigir que la ley de secretos oficiales se cambie, porque no es normal que tengamos que ir al extranjero a estudiar documentos que tiene la CIA
y no podemos estudiar los investigadores aquí en España. Es una cosa que no es solo de los periodistas de investigación, es una cosa que yo creo que debemos hacer entre todos los ciudadanos. Por eso os digo y os pido que lo importante es que reivindiquemos nuestro derecho y que intentemos cambiar la ley de secretos sociales y que, tal como vais a entender y os van a explicar hoy, utilicéis la ley de transparencia a su más alto grado para poder pedir y reivindicar todo lo que necesitamos saber de alguna manera. Queremos saber, y para saber tenemos que unirnos. Desde la API tenemos abierto un sistema no solamente para los profesionales que están trabajando, sino para los estudiantes como vosotros, en los que por una pequeña cuota os damos formación, instrucción y apoyo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Os cuesta 25 euros, no más, con lo cual estaríamos encantados en que entre todos podamos ir haciendo algo, porque solo juntos seguiremos caminando y haciendo periodismo. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Os voy a pedir que nos ajustemos al tiempo porque si no nos vamos a alargar muchísimo. Que voy a hacer yo de polimalo. Ahora mismo vamos a compartir la sesión con, bueno, que ya está siguiendo la sesión Antonio Salvador, que nos va a hablar de la ley de transparencia, si lo consigo, que ahora no lo veo. Vale, ahí está. Antonio, hola, ¿nos oyes? A ver qué te... Os escucho perfectamente. ¿Y ustedes a mí? Sí, te oímos perfectamente. Perfecto. ¿Y me veis? No, de momento no. Espera, que voy a compartirte la pantalla. Es que... Esto el CNI lo tendría resuelto, nos estaría escuchando y viendo perfectamente. Nosotros todavía no somos espías, pero llegaremos, ¿eh? Llegaremos. Antonio, ¿tú nos escuchas? Yo os escucho perfectamente y os veo también. Vale, mi ¿por qué imagen no hacemos- tampoco es tan importante, con lo cual, Sí, por mientras eso haya te- sonido... ¿Por qué no hacemos una cosa? Comienzas mientras intentamos Vale, verte, ¿vale? Sí. fenomenal. Bueno, pues buenas tardes antes que nada. Muchísimas gracias a los compañeros de la API por haber pensado en mí y por haberme anunciado en este cartel en el que os garantizo que voy a aprender mucho más de lo que yo os pueda enseñar. Es un placer coincidir con Elizabeth, a la que tengo el gusto de conocer personalmente y con la que he coincidido en algún acto en materia de transparencia y que sin duda es una de las voces más autorizadas de este país. Por supuesto, al maestro Antonio, a Quique, al compañero, a Beatriz y a todos los colegas que están hoy aquí en esta sala. Voy a intentar ser muy disciplinado, tanto desde el punto de vista del contenido que se me ha pedido, para no pisarnos con otras intervenciones, como también desde el punto de vista de la duración horaria. Antonio ha hecho un poco el retrato de la Ley de Secretos Oficiales, que efectivamente del año 68 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, curiosamente el mismo día que ganó Maciel Eurovisión con el tema La La La, lo cual nos puede dar un poco la idea de lo antiguo que es y cómo fundamentalmente a partir del año 2016 ha habido algún grupo parlamentario en el Congreso que ha planteado
pues una reforma de la ley, ¿no? Creo que es absolutamente inexplicable que no tengamos una ley mucho más moderna, acorde a los países de nuestro entorno. Entre otras cuestiones, por ejemplo, que exista una ley, que sea una ley de plazos, de tal forma que, transcurrido un determinado plazo de tiempo, pues en función de la sensibilidad de los documentos puedan empezar a desclasificarse y que no estén permanentemente vedados al conocimiento de la opinión pública. Pero no voy a entrar yo a hablar de la ley de secretos oficiales, que ya lo ha hecho Antonio de manera brillante. Yo, si os parece, hacemos un viaje en el tiempo y nos retrotraemos hasta finales del año 2013. Los chicos que están hoy aquí en esta sala sois insultantemente jóvenes y podéis tener la tentación de pensar de que la ley de transparencia es algo que nos acompaña desde siempre. No, ha sido una conquista, todavía no tiene ni siquiera 10 años. Se aprobó a finales del año 2013 y, digamos, las primeras obligaciones, tanto de transparencia como de derecho de acceso a la información para los organismos estatales, empezaron a tener vigencia a finales del año 2014, es decir, muy, muy reciente. Un año después, en el 15, digamos que el contenido de la ley alcanzaba a los organismos autónomos y locales. Tenemos que situarnos en un momento político en el que gobernaba el PP con mayoría absoluta y fue una ley que no salió adelante con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Hubo algunos, por ejemplo, como el Partido Socialista, como entonces UPyD, parte del grupo mixto, la izquierda plural, que no apoyaron la aprobación de la ley porque consideraban que era algo insuficiente. Bueno, ahora hablaremos del intento que hay por reformar la ley y veremos cuál es la posición de esos partidos que hace 10 años o 9 años pues consideraban que se quedaba muy corta la ley y en qué momento nos encontramos. Digo que a partir de la aprobación de la ley estatal a finales del año 2013, aunque digamos que no empezó a desplegar todo su efecto hasta a partir del año 14 y el 15, digamos que de ese tronco general han ido saliendo ramas en forma de leyes autonómicas. Cada comunidad ha ido promulgando su propia ley de transparencia, en gran medida inspirada en el espíritu de la ley estatal y bueno, pues lo hay de todo, como en botica. Unas son más ambiciosas que otras, unas incluyen determinadas cuestiones que analizaremos a continuación, a diferencia de otras. Si no me falla la memoria, creo que excepto el País Vasco y Extremadura, quizás Elizabeth ese tema lo controle mucho mejor, excepto estas dos comunidades, las demás disponen de una ley de acceso a la información, de transparencia y de buen gobierno específica. Ya digo, con muchas particularidades, con muchas diferencias, pero al fin y al cabo, digamos que se ha ido avanzando con esa experiencia que nos ha ido proporcionando la ley estatal, pues se ha ido legislando a nivel autonómico. La última ley autonómica que se ha aprobado ha sido la de la Comunidad Valenciana, que se publicó en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana precisamente el pasado 22 de abril y que entrará en vigor justo pasado mañana. Digamos que es una de las leyes, la más reciente, que viene a regular y a garantizar la transparencia de la actividad pública en su doble faceta, tanto desde el punto de vista de la publicidad activa como desde el punto de vista del derecho de acceso a la información. Me gustaría detenerme un segundo en la ley de la Comunidad Valenciana porque, y lo comentaremos con posterioridad, incorpora en su título quinto un régimen sancionador. Digamos que en gran medida ese es un poco de los reproches que se le puede hacer a la ley estatal. Quizás hacer esa lectura ahora pueda resultar un poco ventajista con el rodaje que nos ha proporcionado estos 9 años y con lo que sabemos hoy. Bueno, pues Antonio, la Comunidad Valenciana... Sí. Antonio, danos un segundo que creo que te vamos a poder ver. Perfecto. Dame un minuto. Acepta, si te sale algo, acepta. Unirse como panelista, ¿verdad? Sí, sí. A ver si te podemos ver. Espero que no lo perdamos. Recorded. ¿Ahora? Vale, entonces, ¿puedes activar la cámara? Sí, tienes que activar la cámara. Sí, estaba desactivada.
Vale, perfecto, ya te vemos. Vale, Estupendo, lo que sí gracias. tengo es la presentación de Antonio Rubio, que si me la podéis quitar, mucho mejor. Ah, ¿la ves? Sí, dejar de compartir. Vale, vale. Perfecto. Vale. Vale. Gracias. Os decía que quería detenerme un momentito en la última ley autonómica, la de la Comunidad Valenciana, porque incorpora un régimen sancionador. Y ahora los chicos que nos siguen entenderán muy bien por qué le quiero prestar tanto énfasis a eso. Concretamente, aparece tipificado en el título quinto de la ley y tipifica como infracción muy grave, leo textualmente, el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo Valenciano de Transparencia y también el incumplimiento de las resoluciones firmes dictadas por el Consejo Valenciano de Transparencia. ¿Por qué le presto tanta atención? En este sentido, yo aquí no pretendo erigirme como portavoz de nadie, ni muchísimo menos. Simplemente, pues quiero compartir la experiencia que el desarrollo profesional me ha brindado en estos años. Una de las grandes deficiencias, a mi juicio, de la ley estatal es el hecho de que la administración concernida, cuando uno presenta una reclamación ante el órgano de garantía estatal y ese órgano de garantía te concede amparo porque entiende que no se da ninguna causa de inadmisión ni ningún límite del derecho de acceso, pues la administración, pues en muchas ocasiones termina incumpliendo esa resolución, es una resolución firme. Bien, es verdad que estamos hablando de derecho y que todo puede ser de alguna forma interpretado. La administración tiene el camino es, si tú no estás de acuerdo con una resolución del órgano de garantía, recurrir a la jurisdicción contenciosa administrativa y combatirla. Lo que no puede ser, desde mi punto de vista, que supone un auténtico desprecio para el administrado, es que la administración concernida ni cumpla la resolución del Consejo de Transparencia, ni tampoco acuda a los tribunales de justicia. No es ninguna excepción lo que hace la ley de la Comunidad Valenciana. También, por ejemplo, la ley canaria, que se aprobó hace unos años, también establece como infracción muy grave el hecho de incumplir más de 3 veces en 2 años la obligación de suministrar la información reclamada tras mediar un requerimiento, en este caso, del comisionado de transparencia. En esos casos, la sanción puede llegar incluso a ser de 300.000 euros. En el caso de la Comunidad Valenciana, la multa prevista puede llegar a los 12.000 euros y una cosa muy importante, pueden llegar incluso a sancionarse al funcionario, al alto cargo o asimilado responsable de ese incumplimiento por un periodo de hasta 5 años. En pleno debate sobre la reforma de la Ley de Transparencia Estatal, existe distintos puntos de vista. Existe una gran corriente en la que yo me alineo sin duda de que es necesario que haya un régimen sancionador, pero no un régimen sancionador a título de inventario para decir la ley ya contempla un régimen sancionador para que se aplique, de tal forma que las resoluciones firmes del Consejo de Transparencia, si no son combatidas en los tribunales, necesariamente tengan que cumplirse. Hay otras voces, sin embargo, que sostienen que a lo mejor no sería la panacea, es decir, incluir ese régimen sancionador en la ley podría generar una expectativa que hiciera pensar al administrado, digamos a la persona que ejerce su derecho de acceso a la información, que va a obtener la información y en la práctica podría no ocurrir. En ese sentido, esgrimen que la ley actual, la ley estatal de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, ya establece una sanción o tipifica 2 motivos de infracción. No dar el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa y no resolver en el plazo establecido. Ocurre una circunstancia y es que, digamos, esa infracción
Por esa infracción solamente tendrían que responder el funcionario, no el alto cargo o asimilado, la persona que ocupa el puesto de bajo la fórmula de libre designación, y que su obligación compete a la administración incumplidora, con lo cual nadie quiere tirarse piedras a su tejado. Como el órgano de garantía no tiene la posibilidad para actuar, pues en la práctica ocurre lo que estoy diciendo, que muchas veces pues, se incumplen de una manera absolutamente injustificada las resoluciones firmes del Consejo de Transparencia. Y después de haber hecho un poco este dibujo del mapa legislativo en materia de transparencia, si bien muy sucinto, muy rápido, me gustaría llegar al momento actual. ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, pues como comentaba con anterioridad, existe un compromiso por parte del gobierno actual, PSOE, Unidas Podemos, que quedó, digamos, sustanciado en el acuerdo programático de coalición que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a finales del año 2019 y que propició la investidura del actual jefe del Ejecutivo y que echara a andar la legislatura. Digo que existe el compromiso de reformar en esta legislatura la ley de transparencia. Textualmente, el acuerdo de la coalición progresista dice: aprobaremos una reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y aprobaremos su reglamento sobre la base de la experiencia acumulada. Hay que decir que tampoco se ha desarrollado en este tiempo el reglamento. Se han fijado una serie de fechas en las que se iba a aprobar y permanentemente se ha incumplido. En el marco de esa reforma de la Ley de Transparencia, dentro del foro de gobierno abierto que impulsa la Dirección General de Gobernanza Pública, que a su vez depende del gobierno, acordó a principios de año constituir un grupo de trabajo en la que se va a debatir un total de 6 ponencias específicas para intentar, digamos, elaborar un documento de propuesta para que el gobierno los valores, si lo considera oportuno, con vistas a esa reforma y poder cumplir, como digo, ese compromiso que está por escrito de que en esta legislatura había que reformar la ley de transparencia. Esas 6 ponencias versan en torno a los siguientes temas: objeto y alcance de la ley, el ámbito subjetivo y regímenes especiales, en tercer lugar, la publicidad activa, los aspectos sustanciales del derecho de acceso, el procedimiento de ejercicio del derecho de acceso y los órganos de garantía. Digo que esas formaciones que en el año 13 no quisieron apoyar la aprobación de la ley, con toda la legitimidad, por supuesto, porque la consideraban insuficiente, creo que con más motivos, a la vista de la experiencia que hemos acumulado en estos 9 años, pues deberían de cumplir ese compromiso y reformar la ley de tal forma que consigamos robustecer esa norma que garantice efectivamente la transparencia en la gestión de la actividad pública y que no suponga una gincana para el administrado que trata simplemente de ejercer su derecho y acceder a determinada información pública. Como digo, yo no insisto en que yo no pretendo ser portavoz de nada, pero sí, pues me atrevo a apuntar algunas cuestiones que por la experiencia que voy acumulando en estos años, pues noto que son verdaderas deficiencias para un periodista que evidentemente yo ya particularmente no concibo mi trabajo sin la herramienta del portal de la transparencia, sin la ley de transparencia. Y digo que en mi práctica diaria pues voy detectando un montón de situaciones que creo que serían perfectamente corregibles si verdaderamente hay una voluntad por robustecer, como digo, el texto. En primer lugar, creo que hay una excesiva invocación de causas de inadmisión y límites del derecho de acceso que no están suficientemente justificados. Es verdad que la ley tasa una serie de situaciones en las que faculta a la administración a no proporcionar la información por el perjuicio, bien sea por la seguridad nacional, por los intereses económicos y comerciales que pueda generar. Pero ahora bien, eso no puede entenderse como un cheque para, si a mí no me interesa proporcionar una información, invoco una determinada causa de inadmisión o un determinado límite y así consigo, pues que no.
Eso no puede ser. Hay que motivar de manera suficiente, como exige la doctrina del Consejo de Transparencia y como exige la jurisprudencia que ya van fijando los tribunales, hay que justificar de manera suficiente por qué circunstancia concurre en virtud de la cual no se puede proporcionar una información. Ese es uno de los aspectos que me gustaría subrayar. También, de manera absolutamente injustificada, sigue siendo muy elevado el número de peticiones de información que se responden por la vía desestimatoria por el silencio administrativo. Creo que el ciudadano, el administrador, merece algo más de respeto por parte de la administración y no dejar que pase el tiempo para mirar para otro lado y no proporcionar una información que en un momento determinado pueda resultar incómoda. Esto ya no va de incomodidad o no, esto va de transparencia y de que hay que gestionar con las ventanas abiertas y el ciudadano tiene derecho a saber, porque así lo proclama el preámbulo de la ley de transparencia. Solamente cuando se conoce todas las decisiones y cómo se gestionan los fondos públicos, el ciudadano tiene todos los elementos de juicio. Se sigue abusando, a mi juicio, de la ampliación del plazo de respuesta. La ley establece que en principio la administración, hablo de la ley estatal, cada ley autonómica habría que mirarla de manera particular para ver cuál es el plazo de respuesta, porque puede variar. Pero digo, la ley estatal establece que la administración tiene un mes de respuesta. Ocurre que en muchas ocasiones se amplía, invocando el artículo 20 de la ley de transparencia, ese plazo por otro mes más sin que exista ninguna causa justificada, simplemente como una, me atrevería a decir, una treta para ganar tiempo y retrasar la respuesta. Eso tiene que tener algún tipo, no sé cómo se podría articular, pero entiendo que hay que frenar, hay que poner coto a esa tentación de cojo este trecho para evitar proporcionar la información en este momento porque no me interesa por cualquier circunstancia. Creo que también tiene que haber más sujetos alcanzados por la ley. Por ejemplo, la Casa del Rey. La Casa del Rey hasta ahora, hasta que se ha aprobado la reforma, estaba alcanzado por los efectos de la ley de transparencia todo lo que tenía que ver, por ejemplo, en materia de contrataciones, resoluciones administrativas. Pero, por ejemplo, igual que a los diputados se les exige conocer cuáles son sus bienes, cuáles son sus rentas, hasta ahora no se conocía, por ejemplo, cuál era el patrimonio del jefe del Estado. Yo creo que también debe alcanzar a la Casa del Rey en todo su desarrollo la ley de transparencia. Antonio, perdona que te tenga que ir cortando, minuto, que es que te quedan 2 minutillos. 2 minutos, Vale, estoy terminando. Lo último que quería decir. Más allá de esa falta de respeto, a mi juicio, que la administración, con la que la administración trata al ciudadano en muchas ocasiones, ojo, hay honrosas excepciones y también hay que destacarlas. Digo, esto está teniendo un efecto totalmente pernicioso. Como consecuencia de esa falta de respuesta, pues esto está provocando que se incremente de manera muy sustancial el número de reclamaciones que se presentan ante los órganos garantes. En este caso me voy a referir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Un órgano que no ha visto incrementada su plantilla y, sin embargo, ha aumentado de forma exponencial el número de resoluciones, el número de reclamaciones que tiene que tramitar, con lo cual se está produciendo una situación de absoluta anomalía, que es que durante el año 2021 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resolvió fuera del plazo de los 3 meses que tiene en condiciones normales para responder, salvo que tenga que suspender el plazo por una determinada situación. Digo que el 81% de las reclamaciones las tramitó el año pasado fuera del plazo de los 3 meses que le concede la ley. Difícilmente el Consejo de Transparencia puede, digamos, invocar o puede obligar a las administraciones a que respeten el plazo cuando tú no lo respetas, pero no lo respeta no por una decisión caprichosa, no lo respeta sencillamente porque tú no tienes estructura para poder hacer frente a ese volumen de trabajo. Y por último, y ya sí que con esto termino, me gustaría hacer una invitación a todos los que nos están siguiendo.
sean o no periodistas. Con periodistas yo creo que con un plus. Hay que utilizar la ley de transparencia, hay que recurrir permanentemente al portal de transparencia. Yo creo que se lo merecen las generaciones que vienen por detrás nuestras, que demos nosotros la guerra, igual que otras generaciones que, por ejemplo, a mí me antecedieron, dieron batalla por otras cuestiones. La administración tiene que sentir que esto ya no tiene marcha atrás. Existe una ley que es una ley claramente imperfecta, pero mucho mejor de lo que existía hasta el año 2013, que entre todos tenemos la obligación de mejorarla, y la administración tiene que saber que cuando un ciudadano ejerce el derecho de la información, creo que en el caso de los periodistas con un plus, por ese papel que ejercemos de intermediario entre la administración y la opinión pública, que esto ya no tiene derecho atrás y que tenemos esa obligación también de trasladarla a la administración, que no estamos dispuestos a ceder, y que la documentación pública que pueda ser conocida por la opinión pública hay que compartirla. Por supuesto, me someto a las consideraciones y a las preguntas de todos los asistentes. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Antonio. Muchas gracias. ¿Te quedarás ahí a la espera por si hay alguna pregunta? Sí, me quedo por aquí. Venga, gracias. Seguimos. Bueno, ante todo, gracias por estar aquí, porque la verdad que con este día de lo que apetece es ir a la Primavera Sound, no estar ahora mismo en una charla sobre transparencia, ¿no? Pero bueno, así para aliviaros un poco, a anticiparos que mi aportación va a ser mucho más práctica, mucho más dirigida a enseñar pues, cómo funciona en el día a día, ¿no? Todo el tema de las condiciones de transparencia. Cuando aparezca la pantalla, ¿sí? En algún momento, sí, no sé. Sí, pues si no, pues vale. Bueno, mi idea, como os comentaba, era o sea, mostraros, ¿no? Cuáles son los pasos que uno tiene que seguir a la hora de hacer una petición de transparencia. Mostraros cómo funciona, cómo es un formulario, pues algunos truquillos que uno ha ido aprendiendo con el oficio, pues a medida que he ido sumergiéndose de forma autodidacta en todo este mundo, ¿no? Porque aquí, bueno, pues la ley se aprueba, ¿no? En 2015, ¿no? Lo digo, 2012. 13. 14. Exacto. Pues todos los periodistas que yo conozco nos hemos aproximado a la ley de transparencia desde la posición absolutamente autodidacta, ¿no? Y bueno, y aunque no siempre no incurramos en la épica de hacer peticiones relacionadas con cuestiones pues, muy grandes, como las que comentaba Antonio, ¿no? Relacionadas con el tema del CNI, etcétera. Bueno, yo particularmente pues, sí que hice una petición sobre este tema. Les preguntamos al Ministerio de Defensa si ellos habían contratado o lo habían comprado el software Pegasus, y nos dijeron que no, y ahora hemos sabido que sí. O sea que también esto ya os anticipo que es uno de los límites de la ley de transparencia, que es que se dan casos en los que deliberadamente una administración miente, ¿no? Pero por lo general, cuando se trata de cuestiones más mundanas, más del día a día, ¿no? Que pueden ser de vuestro interés en la praxis periodística, yo creo que es interesante, ¿no? Que sepáis que en Cataluña en todos estos años, aunque seamos los periodistas minoría a la hora de hacer peticiones de transparencia, hay mucho trabajo hecho que ya está disponible, ¿no? en el portal de transparencia, ¿no? Pues yo por eso cuando planteo una dinámica de trabajo, ¿no? con un equipo a la hora de hacer peticiones de transparencia, lo divido como en tres fases, ¿no? Una es la comprobación, o sea, comprobar que efectivamente existen datos, si existen datos sobre esta cuestión. Mirar si están en los portales de transparencia de las administraciones a las que recurres. En Cataluña hay que decir que han hecho bastante bien los deberes en este sentido. Se encuentran cosas, pues como os voy a mostrar ahora, que creo que son bastante interesantes. Luego, pues la petición en sí, ¿no? Que hay, como os comentaba, una serie de trucos, ¿no? que creo que os pueden ser útiles a la hora de hacer este tipo de peticiones. Y luego la reclamación, que ahí no haré spoiler porque es un poco lo que os va a contar Elisabet, ¿no? Pero creo que es interesante ver, por ejemplo, que en Cataluña ahora mismo uno puede encontrar cosas como esta, que es datos sobre la línea de atención contra la violencia machista en Cataluña, ¿no? A mí me sorprendió, o sea, hay que reconocer que son datos que son difíciles de tratar, pero no sé por qué se me ha cerrado una página que tenía abierta, pero bueno, un segundo. Es muy interesante porque con estos datos, aunque de buenas a primeras se te aparezcan como un CSV horrible con mogollón de cifras y tal, con un cierto conocimiento del lenguaje de programación, aunque no es estrictamente necesario, uno puede obtener cosas como estas, ¿no? O
saber en qué días del año hay más llamadas al teléfono de violencia machista, por ejemplo, ¿no? Y esto, como os digo, es un dataset que ya está disponible en el portal de transparencia, ¿eh? No hace falta recurrir a ninguna administración para pedírselo, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, un dato pues, que quizás sería esperable, que es que el día del año en el que hay más llamadas es precisamente el 25 de noviembre, que es el día de la violencia, bueno, contra la violencia machista, ¿no? Luego, pues, lo mismo, ¿no? Pues podemos encontrar datos referidos a cuáles han sido los años, ¿no? en los que se han dado más llamadas, cuestiones como... o sea, aquí, por ejemplo, vemos que hay un pico, ¿no? En el año 2020, que es cuando estábamos confinados por el tema del coronavirus, o incluso datos de cuál es la posición laboral de las personas, ¿no? que recurren a este servicio, ¿no? Y como os digo esto, lo podéis encontrar en el portal de transparencia. O sea, vosotros aquí en este portal vais al buscador, introducís lo que sea de vuestro interés, ¿no? Y ahí, bueno, pues está prácticamente, bueno, ya digo, casi todas las cosas que he estado buscando últimamente no me ha hecho falta ni hacer la petición porque directamente estaban ahí, ¿no? Luego se dan casos, ¿no? En los que, por ejemplo, este dataset es muy interesante, que es el dataset de la contratación de las administraciones públicas catalanas. Como os podéis imaginar, aquí hay un documento CSV con millones de entradas, que por no puedes ni abrirlo con el Excel porque no te deja. O sea, tienes que utilizar algún tipo de lenguaje de programación para extraer los datos de ahí y buscar algún tipo de regularidad estadística. Pero bueno, esto es otro nivel más premium, ¿no? Pero aún así, es muy interesante porque el portal de transparencia en Cataluña te da opciones como esta, que es la de crear una visualización, ¿vale? Que te permite, desde el propio portal de transparencia, establecer filtros, ¿vale? Y poner, por ejemplo, yo qué sé, buscar adjudicataris. En este caso, cuáles han sido las empresas, ¿no? que se han beneficiado de un determinado contrato. ¿No? Es Antón. Vale, pues nada, silenciamos. Pues es muy interesante porque aquí, sin necesidad de tener ningún tipo de conocimiento en lenguaje de programación, como os comento, que ya de buenas a primeras, pues da un poco de pereza, ¿no? Meterse con esto del Python y el R y bueno, y tal. Y aquí lo que puedes hacer es crear un filtro, que es el de adjudicatario, ¿vale? Y buscar, por ejemplo, Deloitte Abogados SLP, aplicarlo, y te sale ya un Excel mucho más manejable de 20 páginas en la que tú manualmente puedes extraer estos datos y te los descargas, ¿vale? Y esto, ya os digo, no hace falta hacer ninguna petición, ¿eh? En el propio portal de transparencia tenéis estos datos, ¿no? Y incluso os diré más, ¿eh? O sea, existen algunas almas caritativas por ahí, gente como Gerard Jiménez, que no sé si lo seguís en Twitter, pero si no os lo recomiendo mucho, que es un chico que no es periodista, pero es un friki de los datos y también el chico pues maneja bastantes lenguajes de programación y tal. Y él lo que hizo fue, utilizando un aplicativo basado en R, un buscador de adjudicaciones de los años 2020 y 2021, ¿vale? Esto es otra fuente, o sea, tú aquí puedes buscar, yo qué sé, Deloitte mismo, no es que la tenga jurada Deloitte, sencillamente hice un tema sobre ellos hace poco, y os aparece pues esto, o sea, los datos que este chico, pues porque está implicado en temas de transparencia, ha puesto dentro de este aplicativo que te permite buscar esta información de una forma mucho más fácil, ¿no? Entonces tenemos el portal de transparencia por un lado y luego pues la gente motivada, ¿no? Con ganas de facilitarnos la tarea a periodistas o a ciudadanos en general para conocer un poco qué es lo que se está licitando desde las administraciones públicas, ¿no? Y luego está el héroe nacional en Twitter, que es Jaime Obregón, no sé si lo conocéis, pero es un personaje fascinante, que es cántabro, ¿no? Si no me equivoco, o asturiano, bueno, que es un informático que se ha dedicado básicamente a descargarse conjuntos de datos de administraciones que no están tan desarrolladas en este sentido como la administración catalana, para facilitaros esta información también, ¿no? O sea, por eso os lo digo, o sea, antes de hacer esa petición, comprobad que no haya alguien antes, pues que hayas hecho trabajo, ¿no? De descargarse CSV y ofrecerlo, ¿no?
E incluso, fuera de lo que es el ámbito del portal de transparencia, hay otras páginas dentro de lo que es el ámbito de la Generalitat que permiten buscar información referida a quién participa en los consejos de administración de las empresas públicas, por ejemplo, que es el propio Departamento de Economía, ¿no? Tiene este buscador en el que tú entras dentro, en este caso, de Actius de Muntanya, que es una empresa dedicada a temas de pistas de esquí y tal, y da información referida a quiénes son las empresas que participan de esta entidad, ¿no? Que en este caso es básicamente la Generalitat en un 100%, pero te da información sobre cuáles son las personas que están dentro o en frente de este órgano de administración, etcétera, 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 ¿no? Entonces, siguiendo en esta fase de comprobación de la que os estoy hablando, es importante, primero de todo, que hagamos una pequeña investigación previa. Vale la pena perder el tiempo con ello, intentando saber cuál es la administración que tiene los datos que a nosotros nos interesan. ¿Vale? Y os lo digo porque a mí me ha pasado alguna vez, por ejemplo, una vez pedí datos de publicidad institucional a la Generalitat, o sea, pedí datos de publicidad institucional a las diputaciones a través de la Generalitat, y en ese caso la Generalitat pues se enrolló y me comunicó que lo habían derivado, ¿no? No siempre pasa esto, y en muchos casos te informan de que ellos no son la administración que te puede facilitar esa información y tienes que empezar de nuevo a hacer esa petición a la administración correspondiente. Y pueden pasar 30 días naturales antes de que te den esa información. Por lo tanto, yo creo que vale la pena perder unos minutos, incluso unas horas o incluso unos días para acabar sabiendo bueno, para acabar de constatar cuál es la administración que os puede facilitar esa información, ¿no? E incluso, si es posible, si es un tema pues delicado, en el que ya anticipáis, ¿no?, que esa administración es muy probable que no es esa información que pedís, estaría bien saber o poder documentar incluso si esa información existe, ¿vale? Porque mira, nosotros en el caso de Pegasus nos la metieron dobladas. Nosotros hicimos una petición pidiendo si se había contratado ese software en cuestión y nos dijeron ahí sin cortarse que ellos nunca habían hecho esto, cuando hemos sabido que después era así, ¿no? Pues en estos casos conviene hacer un trabajo de investigación previa y saber si esa información que está escribiendo existe, ¿no? A mí me gustaba mucho mostrar ese trabajo de una compañera que llevó la reclamación a la GAI precisamente, que es María Altimira, que trabaja para Verificat, que supongo lo conocéis, es una plataforma de verificación de ámbito catalán que está asociada con Neutral, pidiendo información referida a unos complementos salariales extraordinarios que se dieron a ciertos cargos dentro de la Diputación de Barcelona, que en este caso, cuando fueron a la reclamación a la GAIP, la Diputación negó que tuvieran esta información. Un poco lo que nos pasó a nosotros con Pegasus, ¿no? Y María, que había hecho los deberes en ese sentido, lo que hizo fue mostrarles este recorte, que como veis es un extracto de un auto judicial en el que se indica que esa información existe. Claro, a mí me habría gustado estar ahí para ver la cara del delegado de la Diputación, ¿no?, que había negado que esa información existía en el momento en que le aportaban una prueba documental de que le estaba mintiendo en su cara en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena hacer ese ejercicio, como os comento, ¿no?, de constatar si efectivamente esa información existe, ¿no? Y ya hecho esto, ya podemos entrar en materia, en la que es la petición en sí. Quique, te quedan 2 minutos. Vale, pues voy... Sí, no, es muy rápido. Vale. Bueno, en este caso, dentro de lo que es el aplicativo en cuestión, es muy sencillo, es muy intuitivo a la hora de utilizarlo. Te da la opción de hacerlo por internet, que siempre es lo más cómodo en ese sentido. Y a ver, es que os da la opción o de identificaros con el certificado digital, nada más empezar, o hacerlo sin certificado digital, pero que al final os tendréis que identificar de alguna forma, ¿no?, utilizando IDCAT, Clave, todas las plataformas de pasarelas de identificación al uso, ¿no? Esto es el de la Generalitat, que como veis es un formulario en el que os digo, pues os pedirán quién es, o sea, información vuestra, pero también a qué administración queréis pedir esta información, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego, pues yo que sé, la Junta de Andalucía tiene su propio aplicativo, además tienen su propia GAIP, que en este caso es el Consejo de Transparencia, ¿no? El gobierno español pues tiene también su aplicativo, etcétera, y también su Consejo de Transparencia. Y es interesante que tengáis en cuenta, ¿no?, que cuando vosotros hacéis una petición de este tipo, primero hay que identificar cuál es la administración que tiene la información en cuestión, pero luego se podéis encontrar cosas como estas, ¿no?, que luego espero que Elizabeth nos cuente qué podemos hacer en estos casos, que es que la administración le pidáis un Excel con cifras de aportación en publicidad institucional y os den un PDF de 122 páginas, ¿vale?, de contratos escaneados.
en los que no se puede extraer estos datos porque son contratos escaneados. O sea, no hay forma de extraer estos datos si no es manualmente, página por página, ¿no? Y en estos casos, bueno, pues hay una serie de mecanismos de reclamación y un cierto margen para pedir que la información te la envíe de la forma que tú quieras, ¿vale? Ya para acabar, una reflexión muy rápida que creo que puede generar debate, que puede ser interesante, que es hacer una reflexión, ¿no? Es muy difícil encontrar un encaje en las redacciones españolas a las investigaciones llevadas a cabo vía transparencia, precisamente porque aquí hay poco espacio para la investigación, se da muy poco que te den un mes entero o 2 meses para dedicarte exclusivamente a un tema, ¿no? Entonces yo creo que es interesante que poco a poco existan periodistas motivados que estén dispuestos un día por semana a pensar temas en ese sentido y plantearse qué encaje puede tener dentro de su medio, porque como os digo, teniendo en cuenta los tiempos de los que estamos hablando, en los que hay 30 días naturales para que te digan si están en disposición o no de darte esta información y luego pueden pasar meses cuando te la dan, yo creo que es interesante pues, que dentro de las redacciones se discuta de qué forma se pueden generar equipos que de forma sistemática lleven a cabo este tipo de peticiones, ¿no? Porque yo creo que un factor que explica que en Cataluña solo entre un 10 y un 12% de las peticiones las lleven a cabo periodistas, quizás sea este. Es que no se está dando el tiempo suficiente para profundizar en este tipo de cuestiones. Y esto yo creo que es un elemento que después, si queréis, de la presentación de Elizabeth podemos comentar, ¿vale? Gracias, Ya, Quique. perfecto. Gracias. ¿Presentación? ¿Es esta? No. Buenas tardes. Bueno, por si no les ha quedado claro por el nombre, que no me extrañaría nada, yo soy Elizabeth Chamarra de esa cosa que se llama Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, que no es un nombre muy pegadizo, pero tiene la ventaja que es muy descriptivo porque se lo puede permitir porque son 2 líneas de nombre. Entonces lo que sí hace es explicar muy bien lo que hacemos. Somos el órgano de garantía del acceso a la información pública. Eso se explica bien. ¿Qué quiere decir? Que somos el órgano independiente de las administraciones al que puede acudir esa persona que previamente ha solicitado información a la administración y que o no la ha obtenido o le ha sido desestimada o la que ha obtenido no es la que había solicitado, cualquier contratiempo en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, breve repaso porque ha hablado mi compañero. ¿No? ¿No pasa? ¿Por aquí? Vale. Quique os ha explicado ya un poco lo que es las solicitudes, hago un breve repaso. Como les digo, la reclamación ante nosotros exige que previamente se haya presentado una solicitud de información que no haya sido atendida. ¿Quién puede presentar esta solicitud de información? Cualquier persona en Cataluña mayor de 16 años, fuera mayor de 18, es igual, cualquier persona, incluso alguien que no tenga personalidad jurídica, asociación de padres de no sé qué. ¿Vale? O sea, personas físicas, personas jurídicas y las que no tienen personalidad igual. Hemos admitido reclamaciones y solicitudes de personas, de entidades sin personalidad jurídica. ¿Qué pueden pedir? Cualquier información que esté en poder de las administraciones públicas como consecuencia del ejercicio de sus funciones. ¿La información puede ser anterior a la entrada en vigor de la ley de transparencia? Por supuesto, puede ser de 20 años atrás. Si la tiene en su poder, la administración, que suele tener archivos bastante completos. ¿Que esté en su poder quiere decir que la tenga en el cajón? No, quiere decir que tiene que tener un poder jurídico que le habilite para pedirla a quien la tenga. De forma que si yo he encargado o externalizado un servicio y lo tengo contratado y me piden datos de ese servicio, yo no los tendré, pero tengo el título jurídico para decirle al contratista, pásame esta información. Por lo tanto, información en poder. Si no la tengo, la puedo exigir. Esa es la información pública. El único requisito prácticamente es, para que sea información pública, que exista previamente a la solicitud. ¿Sí? Que exista la información no quiere decir que exista el documento que lo recoja exactamente con el título que se pide, que existan los datos, que exista el conocimiento, que exista esa información. Es decir, no sería admisible una solicitud que donde no hubieran estudiado nunca el índice de mortalidad de no sé qué, pues no, pues si no lo tiene, bueno, pues estúdielo. Eso no sería admisible como una petición de información. Pero sí
es perfectamente admisible que se pida información que previamente no está documentada, relacionada, sí, puede ser. Luego veremos hasta qué punto podemos exigir una tarea de elaboración para confeccionar la información como la queremos. Pero de momento es información pública cualquiera que esté en poder de la Administración y sea preexistente la solicitud. ¿Para qué podemos pedir la información? Para lo que queramos y no tenemos ninguna obligación de decirlo. Pero yo lo recomiendo. Porque aunque el derecho de acceso es universal, es cierto que la finalidad para la que queremos la información es un elemento a ponderación a tener en cuenta, de forma que nos puede beneficiar, muchas veces nos puede beneficiar. La persona que tiene que decidir primero en la Administración o después en la GAIP sobre una reclamación a la hora de ponderar su derecho de acceso con otros derechos que se nos contrapongan, vamos a tener que ver cuál es la relevancia de este. En su caso, ustedes son periodistas, no dejen nunca de invocar su condición de periodista, que tienen un derecho fundamental como un piano a obtener la información veraz para poderla comunicar de forma veraz. Por tanto, hagan valer ese derecho, no me vengan ocultos. Me vienen muchas reclamaciones de periodistas que no dicen que son periodistas, que los leo y los encuentro, pero no díganlo. Porque entre un derecho menor y ese derecho, en la ponderación va a tener un peso. Si esa información se requiere y es muy relevante para el resultado de una investigación periodística que se está haciendo, díganlo. Díganlo, porque cuando a lo mejor sirve para poder hacer un acceso parcial en aquello que no sea salvable. Pero es decir, no es obligatorio. Yo recomiendo que ustedes digan para qué quieren la información y que expresen cuál es su derecho como periodistas. Requisitos: identificación del solicitante, ya lo han dicho, identificar qué información quiere y a qué órgano se dirige. Deben identificar el órgano. No pasa nada si se equivocan. La obligación del órgano que lo ha recibido, si no es el que tiene la información, es derivarlo. Y a ustedes no les van a tener que pedir que hagan nada más. Van a recibir un escrito que les dirá, mire, yo no lo tenía, lo he pasado al otro, pero lo pasan ellos. Y ustedes ya no tienen que hacer nada más. Lo que pasa es que la fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo será la que la reciba el órgano acertado, pero ustedes no tienen que hacer otra solicitud. Bien, en principio, en la formulación del derecho de acceso es que cualquier persona puede pedir cualquiera información pública y solo se le puede negar si concurre alguno de los límites al derecho de acceso que tienen que estar previstos en una norma con rango de ley, Tampoco hay tantas de leyes, o sea, con rango de ley, ya no valen reglamentos, no valen decretos, con rango de ley. Este es el catálogo de los límites de la ley catalana, varían un poco respecto de la ley básica estatal. No voy a entretenerme en ellos porque a ustedes no necesitan ser juristas ni aprender los trucos, eso nos va a corresponder a nosotros. Ustedes lo que tienen que hacer, como decía aquí, que saber, tener muy claro lo que quieren conseguir. Sean muy precisos en qué información quieren y luego valorar si hay límites y si es adecuado derecho o no. Primero valorar la Administración, si les resulta limitativo, acudan a nosotros que nos lo miraremos y para eso somos más expertos. A ustedes lo que me interesa es que les quede claro cuáles son sus derechos, ¿de acuerdo? Solamente les digo, con la protección de datos personales, que siempre es una piedra en el zapato, si no necesitan la información con nombres, díganlo, porque se van a ahorrar un montón de problemas. Solicitan la información y va a salir el límite de protección de datos por todos lados. Digan directamente, pido la información anonimizada y ya nos quitamos uno de en medio. Si es que para su estudio realmente no necesitan los nombres. Aparte de los límites al acceso, pueden también actuar causas de inadmisión que de hecho son incluso más restrictivas que los límites, porque los límites son ponderables y las causas de inadmisión las valora la Administración. Es cierto que la ley catalana es mucho más estricta, mucho más favorable al derecho de acceso que la ley básica. Exige para que sea inadmisible el acceso a un documento interno que éste no tenga relevancia o interés público. Y esa condición hay que demostrarla, por lo tanto ya no es cualquier documento que sea interno, no, si tiene relevancia o interés público, aunque sea interno, no lo pueden admitir. Cuando se dice que exija una tarea de elaboración, bueno, pues añade respecto de la ley básica estatal, esa tarea tiene que ser compleja, porque una tarea de elaboración que no revista
esa complexión, no hace inadmisible una solicitud. Un cierto esfuerzo en elaborar un documento que reúna esa información preexistente de la forma es exigible. Y bueno, para inadmitir, porque si la información está en fase de elaboración, tiene que requerirse que además se vaya a publicar en 3 meses no más y que además se vaya a publicar en obligación de los cumplimientos de transparencia, es decir, las causas de inadmisión son más estrictas en este sentido. Insisto en que ustedes tampoco deben ir ahora unos expertos en esto, sin perjuicio que si quieren preguntarme luego yo iré, ya nos corresponderá a nosotros. Vamos a ver, ¿ustedes qué respuestas se pueden encontrar cuando hagan una solicitud de información? Se puede encontrar con una resolución expresa. Lo que decía Antonio Salvador, una falta de respeto que la administración no me conteste. Aparte de una falta de respeto, es un incumplimiento de la ley de procedimiento administrativo como piano. Pero bien, entiendo la sensación. Bueno, también pasa que a veces hay resoluciones expresas y eso también hay que decirlo. Bien, esa resolución expresa deberían recibirla ustedes, o sea, les tiene que ser notificada dentro del mes siguiente que presentaron la solicitud. Un mes no para resolver, sino un mes para notificar. Esa resolución expresa deberá ser motivada si tiene algún tipo de limitación, es decir, si desestima parcialmente, si inadmite, si le dice que en ese, lo que decía aquí, que no, te lo pido en formato abierto y me das... Bueno, eso tiene que estar en la resolución de motivación y explicar por qué de los cambios. También debe ser motivada si estima el derecho de acceso a pesar de que los terceros afectados se hayan opuesto al derecho de acceso. Y en este caso, todas las leyes prevén que el acceso material a la información, aunque le hayan sido estimados, si hay oposición de terceros, no podrá materializarse hasta transcurridos 2 meses. ¿Por qué? Porque salvan el derecho del afectado a ir a tribunales, es el plazo que tiene para interponer un recurso contra la resolución que estima. En Cataluña la ley prevé un sistema alternativo a la resolución expresa administrativa, que es la comunicación directa a la información, que se utiliza muchísimo y que, oye, agiliza mucho, porque al final las resoluciones administrativas tienen un proceso. Eso quiere decir que si leyendo la solicitud estamos de acuerdo en dar la información, pues se sustituye toda la resolución y las notificaciones por un correo con la información. ¿Qué quiere decir? Que tienen que darla toda. Es decir, no me utilicen ustedes la comunicación, por favor, que ya estamos hartos de eso, la comunicación sustitutiva para luego dar solamente la parte, porque entonces sí que estamos lesionando derechos. Ese es un mecanismo ideal para cuando te pide información que no tiene más límites que esos, solucionarlo y en 3 semanas está la cosa así. Y también puede pasar, como decía Antonio Salvador, que no haya ninguna respuesta. Eso, el silencio a una solicitud de información lo pueden ustedes contar a partir de 1 mes desde que presentaron la solicitud. En la ley catalana, a diferencia de la ley básica, el silencio no es desestimatorio siempre, solamente si concurren límites. Si no concurren límites, presuntamente estimatorio. Ustedes saben que la ley aragonesa lo redactaba de otra forma y lo recorrieron de constitucionalidad. Bueno, para lo que valga, es decir, nosotros yo creo, y el Tribunal Superior de Justicia hace poco dijo también que no se podía aplicar directamente, que había particularidades, pero es una presunción que admite quiebra. En cualquier caso, al cabo de 1 mes, si tienen silencio, pueden acudir a la GAIP y ya nos encargamos nosotros de ver si el silencio es estimatorio, si no es estimatorio, cómo deben de interpretarlo. Pues bien, acuden a la GAIP. ¿Quién? Tiene que presentar la reclamación la misma persona que formuló la solicitud. Importante, tiene que haber una congruencia entre el solicitante y el que pide la revisión. Lo digo porque a veces, decía aquí que se trabaja en equipo. Bueno, pues el que solicitó tiene que ser el mismo que reclama, si no, no puedo admitirla. ¿De acuerdo? ¿Qué se puede pedir? Pues otra vez un principio de congruencia. Tengan en cuenta que la vía de reclamación es una vía de revisión. Quiere decir que yo cogemos y vemos si se adecua a derecho todo el procedimiento. No me pueden salir cosas que no han salido en ese procedimiento, porque yo solo puedo revisar aquello. Por lo tanto, ¿qué pueden pedir? Ustedes pueden reclamar por menos de lo que solicitaron, pero no por más ni por distinto, por menos. O porque ya les han dado la mitad o porque les ha perdido interés, por menos. Si estaba en la solicitud, se admite, pero no reformular la solicitud, no pedir información de nuevo.
¿Por qué pueden reclamar? Porque no les han contestado, porque les han desestimado la información en una resolución, porque les han entregado la información pero cuando la han abierto resulta que es incompleta, es defectuosa o no es la que habían pedido, o porque son un tercero afectado que se acaban de dar cuenta que le han dado información suya a un tercero y usted no sabía nada. Eso también podrían reclamarlo. ¿En qué plazo? Un mes desde la desestimación de la solicitud, un mes desde la producción del silencio o un mes desde la comunicación de la información que no fuera satisfactoria. En caso de silencio, el plazo queda abierto. ¿De acuerdo? ¿Y en cuánto tiempo pueden esperar ustedes que resolvamos? Pues miren, nosotros el plazo legal que tenemos son de 2 meses, a diferencia de los otros órganos son de 3, nosotros son de 2 meses. Debo decir que vamos un poquito mejor de lo que he oído por ahí del Consejo de Transparencia. No resolvemos en 8 meses, estamos resolviendo en una media de 56 días, no agotamos los 2 meses, así que en principio, aunque es verdad que el nivel de reclamación está subiendo mucho y peligrosamente, no sé cuánto tiempo podremos resistir con esos niveles, de momento estamos ahí. Bien, curso práctico, ¿cómo presentamos una reclamación? Esta es la web nuestra, ¿ve? Eso que pone ahí, para arriba. Bueno, esa es nuestra web. Justo en la home, en la margen derecho, pone hacer una reclamación. Hemos dado un rojo, vale. Le dan ahí, entrarán en el siguiente menú que dice presentar una reclamación, presentar una queja o aportar recomendación. Presentar una reclamación. Y de aquí se irán a esta pantalla. Fíjense aquí lo que dice. Este trámite está habilitado para que les puedan ayudar desde una oficina de atención presencial si quieren. Perfecto, les dan ahí y les dirán en qué oficina si tienen alguna duda. También les digo, llámenos a nosotros y también se lo aclararemos. ¿Con qué firman si lo quieren hacer digital? ¿O con un certificado digital o con el IDCAT móvil, el IDCAT SMS, el IDCAT móvil? Se les recomiendo. Nada que ver. Nada que ver. Es respirar, porque el DNI electrónico yo no he visto clave, a mí me parece una barbaridad. IDCAT móvil, no se lo duden. ¿Cómo lo hacen? Pues mire, van a ustedes a esta página y aquí lo pueden obtener por internet. Les van a preguntar su número de teléfono, su DNI y tengan la tarjeta de la Seguridad Social en la mano. Los dígitos de ahí, taca, 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 registraos. A partir de entonces, cualquier trámite, no solamente pedir información, matricularse, lo que sea, cualquier trámite electrónico que quieran hacer con la administración, les va a venir pues como el Bizum o como el banco. Ustedes van a entrar allí, le van a poner su teléfono y tal, le van a decir, te mando por SMS un código, me lo copias aquí. Y eso es la firma digital. Se acabó la complicación. Por lo tanto, muy recomendable. Lástima que no lo tengan en otras comunidades. Bien, como os decía, la presentación de la reclamación electrónica con el IDCAT móvil o en cualquier registro administrativo por correo certificado, que deben acompañar la solicitud de información registrada que dirigieron a la administración y por la que están reclamando, la deben acompañar. La respuesta que han recibido de la administración o dejar constancia de que no han recibido ninguna y si representan a alguien, acreditar esa representación. Los motivos, como les decía, son opcionales, pero incluso más que en la solicitud, en vía de reclamación, por favor, exprésenlo, porque nosotros para emitir el juicio, el balance de los derechos en juego, nos es muy interesante conocer la finalidad del acceso, para qué lo quieren, quiénes lo están pidiendo, etcétera. Y a partir de aquí poder ponderar con la mayor justicia. Se encontrarán ustedes también en Cataluña, en Navarra, y ahora recientemente con esta nueva ley de Valencia de la que hablaba Antonio Salvador también, Cataluña desde el principio y por lo tanto tenemos ya una cierta experiencia, que pueden ustedes optar por presentar una reclamación y dejar que nosotros vayamos tramitando con la administración y les avisemos al final, mira, resultó esto, o pedir quiero mediación. ¿Qué quiere decir quiero mediación? Mediación quiere decir que esa reclamación inicialmente se va a tramitar por un procedimiento negociado entre las partes. Ustedes se van a sentar con la administración y uno de nosotros que va a actuar de mediador. En esa mediación, que para ustedes, para los que solicitan, reclaman información, es opcional y para la administración es obligatorio, si la ciudadano elige eso, la administración no puede negarse a acudir, permite acercar posiciones y tiene sobre todo un tema muy interesante, que es que permite modular.
Antes les hablaba de la congruencia entre lo que se pide y lo que se reclama y el encorsetamiento que tenemos en eso, pero claro, en una mediación el acuerdo de las partes lo salva todo, todo. Y es muy habitual que la administración te haya dicho que no, porque a ti te parece que tiene que tener esto y resulta que no lo tiene, pero hablándolo en la mediación resulta que eso no lo tiene, pero tiene una cosa que se le parece bastante y que a ti ya te serviría. ¿Que tienes que hacer otra solicitud? No, pues allí, pues estáis todos sentados, pues oye, pues en lugar de esto me das esto. Eso que por escrito nosotros no podríamos porque habría una incongruencia, si es por acuerdo de las partes, nosotros no ponemos ninguna pega. Reformulamos la solicitud, reformulamos los plazos, el formato. Permite modularlos porque muchas veces una de las dificultades, como decía aquí, que en solicitar información es saber cómo la solicitas y qué solicitas, qué tienen al otro lado, porque no sabes ni cómo llamarle ni sabes cómo pedirle. Bien. Fíjense si la mediación será interesante para periodistas, que a pesar de que los periodistas solo son un 12% aproximadamente de los sujetos que reclaman la LAGAIP, son en un 43,8% periodo en mediación, mucho más que los otros colectivos que ustedes están viendo. Y yo creo que los periodistas muy espabilados saben que en esa sesión de mediación no solamente acabarán obteniendo información, sino que la propia sesión de mediación aporta información. Aporta conocimiento, sabes quién es la cara, sabes quién es el contacto, sabes quién tiene la formación, sabes muchas más cosas. Es verdad que de las mediaciones solicitadas solo se hacen, no llega al 20%. No es malo, no porque la administración suponga que no puede, sino porque muchas veces cuando se la llama mediación, si es una información sencilla, la acaba entregando y por tanto se hace innecesaria la mediación. Pero cuando se celebran, en casi el 90% son efectivas, acaban en acuerdo. Eso quiere decir que es interesante. Entonces, el procedimiento de mediación se viste como un incidente que dura máximo un mes. Si hay acuerdo, quiere decir que en un mes hemos ventilado el trámite y ustedes ya tienen acceso a la información. Si no se llega a un acuerdo, es cierto, se retoma el plazo de 2 meses para resolver. Quiere decir que ustedes habrían perdido ese mes. Es verdad, si funciona o no. Esa es una de las, entre debilidades y fortalezas, pues esa sería una debilidad. Puede suponer un mes porque uno no sabe cuál es el éxito que va a tener, pero sí que creo que ofrece ventajas y oportunidades también a tener en cuenta. Elizabeth, solo para que lo tengas en cuenta, te quedan 5 minutos. Uy, 5, madre mía. Muy bien. Llevas 20, lo tengo aquí con un cronometrado. Bueno, yo casi que con esto les iba enseñando unos cuantos ejemplos de lo que han hecho periodistas con la información que hemos ayudado a que les entreguen. Tienen aquí unos cuantos artículos, no todos, pero no podemos, unos cuantos artículos, inspecciones de bares y sanitarios, sanciones a los Mossos de Escuadra, las pelotas de goma y en las policías, bueno. Cuando estaba en juicio el caso Palau, el informe de la auditoría previo que se envió al tribunal, los sancionados de las empresas petroquímicas de Tarragona, las subvenciones a medios de comunicación por los ayuntamientos, cuánto cobran y en qué se lo gastan los grupos políticos de las corporaciones locales, que ese es un tema que después de batallarlo mucho en los tribunales hemos conseguido doblegar algunas administraciones como la de Barcelona, la del Perú, pero que parecía que era el secreto más bien guardado del mundo. Bien, no sé si se acuerdan, hubo unos Juegos del Mediterráneo aquí y una cierta sospecha de que querían evitar que le pegaran la pitada del siglo al rey y por lo tanto acabaron regalando todas las invitaciones para controlar quién iba. Bueno, pues eso que alguien sospechaba, pues un periodista que tuvo paciencia, le fue preguntando, fue saltando obstáculos hasta que al final obtuvo de la empresa Ticketmaster, que era la contratada para vender la relación de todas las que vendió y se comprobó que en ese día pues no se habían puesto a la venta las entradas. Como decía aquí, que hay que tener paciencia, esto es periodismo de investigación y yo no sé si hoy en día está muy en boga, ustedes son, como le han dicho, reporterismo avanzado, eso suena muy bien y yo espero que algún ratito les quede también, para no ser el pim pam pum fuego de cada día, pero un poquito de información, si me permiten, de fondo de armario. De información que la necesitan no para escribir mañana, pero si usted se está especializando en medio ambiente, pues le interesará saber a quién han sancionado en medio ambiente, le interesa saber cuáles son los ríos que están más contaminados y no sabe cuándo los sacará, pero llegará un día
que tendrá que escribir sobre no sé qué y ahí tirará de esa información. Para eso sirve el proceso de acceso a información, justamente para eso. Bien, algunos ejemplos más, por no aburrirles, de las multitudes de reclamaciones de periodistas que hemos tenido y sobre lo que nos ha escrito. Me quedo con esta que es en resumen. Uno de los periodistas, Rafa Marrasé, ha hecho un libro con todos los artículos que ha escrito y ha tenido el maravilloso detalle de dedicárnoslo en reconocimiento a nuestra intervención para que tuviera esa información con esta frase tan conmovedora que dice: los profesionales de la Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública, sin cuyo trabajo tendríamos un país menos libre. Pues espero, me gustaría pensar que eso tiene un poquito de verdad. En todo caso, no es nuestro trabajo el que va a marcar la diferencia, es su interés, es su petición. Nosotros vamos a estar allí recogiendo, resolviendo y, ojo, una vez les hayamos dado la razón y les hayamos dicho que tienen derecho a esa información, no les vamos a soltar. Si hay que ir al Tribunal Supremo, se va a ir al Tribunal Supremo. Ustedes no van a hacer nada, lo vamos a hacer nosotros. Los vamos a defender ante los tribunales, vamos a ir y vamos, cada semana tenemos algún recurso. No tienen que preocuparse de nada. Lo que tienen que hacer es pedir información. Ahí no les podemos sustituir. Muchísimas gracias, Elisabet. Y en esa línea quería hacer también una reflexión final, ¿no? Recogiendo un poco todas las ideas que han ido saliendo. Tenemos que tener interés los periodistas y también tenemos que saber luego vender, generar ese interés hacia la ciudadanía, saber que esa información la tenemos y que realmente se publique de una manera que se entienda, se vea y que no quede relegada, sino que tenga importancia esa información. Quiero mirar ahora mismo si... Bueno, voy a abrir un turno de preguntas, a ver si hay alguien que esté conectado que quiera hacer algún tipo de observación o pregunta. De momento no, por aquí por la sala, es por darles una preferencia porque como están la distancia, para que se sientan más cercanos, pero si hi ha algú que vol fer alguna pregunta, algun dubte, Miquel. Aquí en la sala, para que también lo sepan los que nos siguen online, han preguntado si la GAIP ha hecho alguna aproximación temática desde el punto de vista periodístico de las peticiones que se han solicitado, para que lo sepan todo el mundo. Bueno, sí, nosotros en nuestra web lo pueden consultar fácilmente. Van variando en función un poquito del interés. Este año pasado con la pandemia, por ejemplo, los temas de salud subían muchísimo. Salud y protección civil, que no habían estado en otros años, pero eso es normal. Empezaron pidiendo mucho personal y retribuciones. Parece que ya el interés por quién cobra qué ha bajado y ahora están mucho más en contratos, subvenciones, urbanismo, son quizá y personal los temas más intensos. De todas formas, si entran en nuestra web, tienen un cuadro dinámico que además se alimenta. Nosotros trabajamos con datos abiertos, que pueden ustedes tanto descargarse el fichero como ir recogiendo esa presentación que se va generando, porque eso, y como les digo, van modulando las peticiones. En cuanto a las de los periodistas, nada que sea representativo, porque es decir, al final es el interés de una persona. Hay una persona que está muy interesada en los accidentes de las petroquímicas de Tarragona, porque además es un periodista de esa zona y sabe que recoge una preocupación social de allí. Pero esta persona pues ha presentado unas 60. Si yo les digo número, parecía que habría un interés periodístico general, no es el interés de esta persona que ha presentado muchas. No hay un interés fijo, hay otros que se especializan mucho en temas de policía y de... Bueno, pues cada uno tiene su línea de investigación. No sabría decir que hubiera como colectivo periodístico
o un interés más relevante, entre otras cosas porque lamentablemente el colectivo periodístico no tiene un peso, el peso que yo creo que debería tener entre los solicitantes de información, no llega al 10%. Yo cuando me llamaron para este trabajo estaba convencida que iban a ser todos periodistas, menos 4 de Accesinfo y 3 de Chispo. Yo pensé que era eso, que iban a ser asociaciones de información y no. Y bueno, periodistas pocos, los otros ninguno. No te preocupes que a partir de ahora tendrás ¿Sí? más. Bien. Sí. En ello estamos. Precisamente tener en cuenta una cuestión. Lo que estamos haciendo hoy es la unión de una asociación de periodistas de investigación con el mundo académico que es Blancarna, precisamente por lo que tú acabas de puntualizar. Es decir, tenemos que formar a la gente para que sepa pedir, porque queremos saber y tenemos el derecho a saber. Entonces, a partir de ahora, cada día tendrás más. Tendrás a la gente de Blancarna y tendrás otras dinámicas de periodistas a los que vamos a ir formando poco a poco. Lo interesante es que, como tú bien acabas de plantear, podamos trabajar conjuntamente, porque al final lo importante es que todo lo que sea de interés público pueda ser utilizado por el público, porque ya está bien que no tengamos acceso a la información. Es nuestro derecho. Es el derecho de todos y en el caso de los profesionales del periodismo casi la obligación y la misión. Su misión es transmitir esa información y por eso tienen un derecho especial y reforzado respecto del resto de los ciudadanos que somos receptores pasivos de esa información. Para ustedes es el elemento básico del ejercicio de su trabajo y lo deben defender pues como defendería cualquiera, como un cirujano defiende su bisturí. Para ustedes es básica el acceso a la información. Claro que no es lo único. No les voy a decir que toda la información que necesiten la pidan por ese proceso, porque eso es cansado y aburridísimo, pero deben saber que aparte de poner una alcachofa o de levantar el dedo en una rueda de prensa o de pinchar teléfonos los más espabilados o de tener un infiltrado los que tengan un amigo, hay un procedimiento para cuando no se consiga por ninguna, mirar el portal de transparencia, cuando se acaba todo esto o no te sale, pues hay otra cosa que es tan fácil como coger y decir, quiero esto, te lo registran, se esperan un mes, nos lo traen y ya está. Y se sientan a esperar. Ah, claro, nosotros no pinchamos teléfono, nuestro código ético no nos lo permite, aparte de que probablemente tendríamos problemas judiciales, no otros miembros de la sociedad, pero nosotros sí. Vamos a dar paso a una persona que ha levantado la mano, a Sonia, que tienes el micro conectado. Si quieres lanzar la pregunta, te oye todo el mundo. Sonia. Hola, ¿no? Bueno, pues pasamos a Nico. Nico, sí que has levantado la mano. Si quieres, tienes el... Sí. Vale, perfecto. Sí, te oímos. Vale. Sí, a mí al hilo... Bueno, yo soy Nico Rivas, no formo parte del máster, pero me interesa la investigación y el acceso a la información pública. Y a raíz de lo que venía de la exposición que hacía Antonio Rubio y al hilo de lo que decía Antonio Salvador, pensaba yo, es decir, en 2013 se aprueba esta ley de transparencia, ¿no? Antonio Rubio nos ha hecho toda la exposición desde la ley de secretos oficiales hasta el año 2000, no sé si era 2002, 2003. Hace unos años ya también que desde algunos grupos parlamentarios se pide reformar esa ley de secretos oficiales, el PNV lo ha hecho y también comentaba Antonio Salvador que en el acuerdo de gobierno, del actual gobierno, ¿no? Había ese compromiso para mejorar esa ley de transparencia, cosa que no se ha hecho, pero en cambio en 2013, cuando esta se aprueba, los grupos que están en el gobierno y algunos otros votan en contra de esa ley que aprueba el Partido Popular, ¿no? Cuando está en el gobierno con mayoría absoluta. Entonces la pregunta que quería hacer era ¿de qué podemos hacer los periodistas para exigir, en este caso al gobierno que hay ahora, que sea coherente con lo que dijo? Si es que hay alguna manera de hacerlo, porque sé que esto es una pregunta muy abierta y difícil de responder. No sé si podemos hacer algo. ¿Puedo intervenir yo por alusiones? Sí, adelante, Antonio, di.
Bueno, pues por intentar, que no sé si voy a ser capaz de responderle a Nico su pregunta. Es verdad que el compromiso era para la legislatura. De momento no hay visos de que a corto plazo se vaya a dar por extinguida la legislatura, con lo cual creo que hay que darle un voto de confianza. De momento no están incumpliendo nada. ¿Qué obligación tenemos los periodistas? Pues yo creo que hay que ser muy pesado y estar permanentemente recordando que existe ese compromiso y que lo tienen que cumplir. Yo confío, porque en ese grupo de expertos que se ha constituido bajo el paraguas del Foro de Gobierno Abierto, hay gente que me merece la mejor de las opiniones profesionales. Hablo, por ejemplo, del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, Severiano Fernández. Hablo de Joaquín Meseguer, que fue director general de Transparencia en Castilla y León. Están los compañeros de la coalición ProAccess. Quiero decir que estoy convencido de que se está haciendo un trabajo muy concienzudo para lo que yo decía en mi intervención, tratar de poner encima de la mesa elementos que supongan una mejora sustancial y que permitan robustecer el texto. Y eso se lo tenemos que exigir, por supuesto. Nico, tenemos que estar muy vigilantes los compañeros para que efectivamente si se pone encima de la mesa un dictamen con una serie de propuestas de mejora, que en la medida de lo posible se contemplen. Es que tenemos esa experiencia de estos 9 años y hay evidentemente una serie de debilidades que ya hemos detectado desde el mundo académico, desde el mundo de los órganos de garantía, por parte de los periodistas. Y eso es relativamente fácil ponerle solución. Lo que hace falta es compromiso. Por eso digo que esos grupos que con toda la legitimidad del mundo votaron en contra de la aprobación de la ley en el año 13 porque consideraban que se quedaba muy corta, pues ahora tienen una posibilidad de ejecutar ese compromiso. Porque yo lo que reprocho en muchas ocasiones es que el término transparencia se utiliza como una especie de pátina de que todo el mundo es muy transparente, todas las administraciones, pero cuando lo sometes, digamos, a una prueba y estás solicitando una información que pueda ser sensible o delicada en un momento determinado, siempre, o en muchos casos, hay, digamos, se invoca una dificultad, una causa de inadmisión, un límite para no proporcionarlo. Así que, por recapitular la respuesta y no me quiero extender más, Nico, pues recordar permanentemente que existe ese compromiso y que tengan en cuenta el gobierno, en este caso de PSOE y Unidas Podemos, que en la medida de lo posible, particularmente, hablo por mí, cada vez que pueda le voy a recordar que se comprometieron a reformar la ley en esta legislatura y que tienen que llevarlo a efecto. Para ampliarlo el tema de Antonio Salvador, diré, Salvador es un corredor de fondo. No os podéis imaginar lo pesado que es y lo que ha conseguido por esa constancia y demás. Pero recordar que estuvimos ofreciéndonos a los diferentes grupos políticos del Estado español y tuvimos reuniones con ellos desde la API para aportar nuestra experiencia y conocimiento, buenas palabras, buena reunión, pero hasta el día de hoy. Bueno, y hubo algún grupo que ni siquiera se dignó a recibirnos, Antonio. Recuerda qué grupo era. Tuvimos una toma de contacto con PSOE, que muy amablemente nos atendieron, estuvieron tomando nota e intercambiando impresiones. También esa misma reunión se la pedimos a Podemos, también concernido por ese acuerdo programático al que yo me refería, y no tuvimos respuesta a esa carta. Sí tuvimos de Ciudadanos y del PP. Por aquí, por el público, había otra pregunta. Sí, adelante. Estoy de acuerdo que la tendencia no es al periodismo de investigación. Lo que les decía es resérvense un ratito, porque dentro, eso no creo que lo vayamos a cambiar, pero sí es verdad, cuando les hablaba de hacerse un fondo de armario de información, que dentro de las prisas que habitualmente tienen para elaborar la información a partir de qué ocurre,
les va a venir muy bien tener algo en el cajón. Yo recuerdo la primera vez que fui consciente de eso, era un periodista había pedido las sanciones impuestas a las empresas eléctricas por infracción de la normativa de pobreza energética. Bueno, pues había esperado 2 meses, no le habían dicho, había venido, no sé qué, el recurso, el no sé. Pues al cabo de 6 meses le dieron la información y al cabo de una semana, desgraciadamente, moría una anciana en Reus a quien le habían cortado la luz y con la vela, no sé. No, pues ese señor abrió el cajón y dijo, uy, pues si esta empresa ya la habían sancionado 2 veces, y los otros no sabían porque no había tiempo en un día de comprobar eso, pero si ya lo tienes. Sí, entonces si uno, yo lo que decía es, si uno tiene un cierto ámbito de actuación o de periodismo, se centra en un dando, vayan ustedes pidiendo para tener, que no come pan, vayan pidiendo cosas que les parece que tienen que ver con lo que ustedes van a tener que escribir algún día, porque algún día lo van a agradecer, pero háganlo cuando no tengan la prisa, porque es verdad que útil es, pero rápido no es. Por aquí, por el público. Ah, sí, sí. En el caso de que te mienta, Sí. Un momento, que es que si no la gente que está siguiéndonos online no sabe de qué estamos hablando. Por aquí dicen que una vez que nos mienten, que nos suelen mentir muchísimo a los periodistas, pues que qué se puede hacer. Han lanzado esa pregunta a Quique, bueno, y al resto de ponentes. En el caso del Ministerio de Defensa, al que pedimos nosotros, por lo que nos comentaron, se puede apelar al régimen disciplinario previsto en la ley del Estatuto Básico del Empleado Público y al reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado. O sea, bueno, la GAI también prevé un régimen de sanciones, pero claro, al ser una administración de ámbito estatal, en este caso hay que ir a buscar directamente el régimen sancionador pensado, ¿no?, para los trabajadores de la Administración. Claro, el margen de recorrido es tirando abajo. O sea, no es, ahora justo la estaba hablando con la persona que está enfrente del portal del 324 porque me ha acordado, mientras estábamos haciendo esta charla, cuando Antonio estaba contando el tema de los secretos oficiales, y le he comentado, digo, oye, que nosotros hicimos una petición de transparencia en su momento y nos dijeron que no tenía, o sea, que no habían llegado nunca a comprar Pegasus, ¿no? Ahora hemos sabido que sí que lo tenían, entonces que se expliquen. ¿De dónde salió ese dinero? A lo mejor no fue el Ministerio de Defensa y estaban siendo rigurosos y nos estaban dando la respuesta correcta, ¿no? Pero bueno, creo que es un poco en la línea de lo que comenta Elizabeth, ¿no? Que haber hecho ese trabajo previo nos abre ahora nuevas posibilidades, ¿no?, para poder continuar presionando para ver si es más grave aún toda esta cuestión del espionaje y nos hemos topado con una administración que nos ha mentido deliberadamente en este caso, ¿no? Eso me llevaba a un consejo práctico, tienes razón. Yo en mi experiencia, no mienten y firman, porque eso, suicidios pocos, pero, o sea, lo que te dicen no es lo que dicen la verdad, pero un trozo. Pues si no había un contrato del Ministerio de Defensa, no habría un contrato, sería un convenio, no sería el Ministerio de Defensa, sería del CNI. Que dice, para mí es lo mismo, no es lo mismo, porque no te están diciendo nada. Entonces, cuando formulen esto de solicitudes, amplíen el abanico. Han comprado por contrato, subvención o cualquier título, o aunque sea cesión gratuita, este programa, amplíen, prevean por dónde nos van a venir. Nos van a venir por aquí, no nos pongamos esto, amplíen el objeto e intenten obtener una respuesta un poco genérica, porque lo de mentir creo que no es exacto, pero desde luego el slalom sí. Si me permitís, en este caso concreto, a ver, no mintieron, pero sí mintieron. Me explico. No estaba en ninguna partida, porque el dinero con el que compraron Pegasus estaba en los fondos reservados. Y los fondos reservados son secretos. Y volvemos nuevamente a la ley de 1968. Por eso planteaba cómo es un elemento cíclico, es decir, los fondos reservados no se pueden revelar. Con otro matiz, muy brevemente, Quique, no pretendo yo aquí erigirme en abogado defensor de la administración, pero es verdad
que el Centro Nacional de Inteligencia dependía hasta la llegada de Pedro Sánchez de la vicepresidencia del Gobierno, no del Ministerio de Defensa, con lo cual lo que tendría que haber hecho el Ministerio de Defensa en esa respuesta aquí, que es haberte dicho, nosotros no tenemos la información porque no lo hemos comprado, y no estaría mintiendo, porque efectivamente, en el caso de que no hubiera salido de la partida de los fondos reservados, como dice Antonio Rubio, pero sí debería haberte abierto el camino y haberte redirigido a otro departamento que eventualmente hubiera podido hacer la compra. Si me permitís, lo que acaba de decir Antonio es muy importante, sobre todo saber fechas y entidades a las que pertenece. En el 2011 Mariano Rajoy se lleva el CNI a presidencia del gobierno y en 2018 Pedro Sánchez vuelve el tema del CNI al Ministerio de Defensa. Lo digo porque cuando, como tú bien planteabas, saber a quién y cómo y de qué forma preguntas y requieres la información, tienes que indicar o previamente ver, como decía Quique, un rastreo de a quién teóricamente le tienes que pedir. Por aquí había otra pregunta en la sala. A ver, es que lo he pensado ahora, ahora tengo una llamada pendiente con la persona que está enfrente de informativos para preguntarle de qué forma se puede proceder en este caso. Yo, Antonio, no tengo claro lo que has comentado porque yo la petición la hice en julio de 2020, no sé si entonces colgaba de vicepresidencia, ¿estamos seguros de esto? En Seguro. 2018 pasa de presidencia nuevamente al Ministerio de Defensa. Vale, pues entonces yo creo que me recurrí a la administración. Ah, cuando lo compraron, vale, tienes razón. Ya. Vale. Claro, en este caso, pues, o sea, bueno, es la importancia de la investigación en este tipo de casos. Bueno, en todo caso, bueno, pues ahora tenemos material ahí sobre el que intentar indagar. Ni se me pasó por la cabeza reclamar al Consejo de Transparencia, porque en este caso, al ser un no tan rotundo, ¿no? A mí que tengo el nombre apuntado, fue José Luis Ruiz, que es el director general de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, fue muy claro, o sea, la respuesta era, no nos consta que tengamos esta... exacto, entonces me pareció... No le consta porque era de los fondos reservados y por lo tanto no hay una partida registrada. Exacto, pero bueno, en todo caso, habría que seguir presionando para ver si hay algo ahí, ¿no? Bueno, hay una última pregunta muy breve sobre las reclamaciones. Nos pregunta por aquí un anónimo, si no avisan de la prórroga del mes necesario para elaborar la documentación, ¿sería válido conceder ese plazo? No sé si se entiende muy bien. Ya. Si no avisan de la prórroga del mes necesario para elaborar la documentación, ¿sería válido conceder ese plazo de un mes? O sea, tienen que notificarlo, entiendo yo, ¿no? Sí, bueno, sí, no hay un mes de prórroga para un mes. Para resolver No, y el y un otro mes y 30 días para que te contesten. Para entregar la información. La cosa es que 30 días en plazos administrativos no es un mes, porque 30 días son 30 días hábiles, es decir, que son 30 días descontados los fines de semana. Se puede ir a un mes y medio, a lo mejor lo que le pasa es eso, que le ha pasado un mes natural, pero son 30 días, es mucho. Bueno, sí. En cualquier caso, si no tiene la información, pasados esos 30 días ya puede reclamar, pero que son 30 días hábiles, vale. Entonces eso alarga bastante. Vale. De acuerdo, pues bueno, hasta aquí, ya no vamos a alargarlo más. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Recordaos que podéis presentar los premios hasta final de este mes, los premios API de investigación, que estará abierta la convocatoria y que probablemente se vayan a celebrar en Barcelona. Y esperamos deseamos también que podamos celebrarlo también en esta universidad en Blanquerna. Sí. Gracias por todo. Muchísimas gracias.